con nosotros vía Skype para platicar, para seguir analizando pues este tema sobre el USMCA, perdón, sobre pues los detalles. Los detalles, sabemos que el diablo está en los detalles, es lo que se dice y es lo que vamos a platicar con José Hoyos. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Hola Susana, un gusto saludarlos a ti y a tu auditorio. Igualmente, pues después de que ya se dieran a conocer pues estos documentos que conforman el nuevo acuerdo comercial, pues ¿cuáles son los detalles que te llaman la atención o que te preocupan para las diversas industrias mexicanas? Bueno, es interesante, ya viendo los textos, como bien sabes, tuvimos un fin de semana interesante en el que vimos cómo se iba evolucionando hasta que ya tuvimos en mano los textos. Y ya una vez analizados los textos, te vas dando cuenta de que vienen varias cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el área de la certificación de origen, vamos a hablar de que va a ser más fácil la certificación, una certificación que ya no va a requerir formatos, menos formalidades, lo cual también significa que las empresas tienen que estar más preparadas para tener la documentación que soporte el origen de esos bienes. Otra novedad que trae ahí interesante es la posibilidad de que los importadores sean quienes certifican ahora. En ese punto hay una cláusula específica para México en la que dice que esto entrará en vigor 3 años y medio después, y la razón es que seguramente el gobierno mexicano determinará quiénes y cómo van a poder hacer esta certificación de origen como importadores. ¿Algún otro punto? Bueno, está, por ejemplo, la cláusula que prohíbe que se celebren tratados de libre comercio con países que tengan economías no de mercado, por ejemplo, China, que también es una cláusula interesante. Y un punto que creo que a muchos nos sorprendió es el ver que no se trata de una reforma, una modificación al acuerdo original, sino es un tratado totalmente nuevo, lo cual significa que lo que tenías con el tratado anterior, por ejemplo, alguna confirmación de criterio o algún tema así, habrá que ver cómo va a darse esta transición. Hay una cláusula al final del tratado que establece temas de transición, sin embargo, todavía no tiene nada. Entonces, como sabemos, son textos que están sujetos a revisión legal, son textos que todavía no son los finales, pero definitivamente esto nos da bastante visibilidad de dónde estamos y hacia dónde vamos. Precisamente sobre el tema de China que mencionabas, hoy Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, decía que esto no significa que vayan a dejar de hacer negocios con China, ni México ni Canadá, sino que habrá un mecanismo como para analizar que el terreno esté parejo, ¿cierto? Es correcto, es correcto. La finalidad no es eliminar cualquier tipo de comercio con estos países, sino que exista también visibilidad por parte de los otros países y en el caso de que quisieras hacer un acuerdo de libre comercio, tuviera que haber de alguna manera pues esta revisión por parte de las otras partes, ¿no? ¿En qué puntos consideras que México pues tal vez se dio de más o que sale perdiendo de cierta manera? Y me llama la atención, digo, estando en ganadores y perdedores, creo que en este caso en particular, en mi opinión, no hubo perdedores, creo que quien gana es la región de Norteamérica, y al final del día no fue tanto ceder de más, sino que los diferentes países, como parte de una negociación, yo tengo que ceder en alguna parte para obtener algún beneficio en otra. Creo que al final se logró que el espíritu del tratado siguiera vigente, que se siga viendo el libre comercio como el eje central, que no haya una cláusula como la Sunset que se planteó originalmente de 5 años, sino una de 16 años con varias particularidades, si quieres podemos comentar más adelante, pero al final del día creo que es un muy buen acuerdo y afortunadamente se logró en tiempo y con las tres partes. Entonces, ¿no crees que la balanza está más inclinada hacia Estados Unidos en términos de mayores ventajas, sino que está balanceada para los tres países? Sí, en mi opinión creo que al final del día se llegó a un acuerdo en el que todos tuvieron lo que estaban buscando. Obviamente pudieran haber cosas que no nos hubiera gustado ceder, pero al final del día tenemos que dejar de pensar en que gane mi país, sino que ganemos como región y que toda la región sea quien pueda competir en el mundo en un entorno global que está formado por diferentes bloques comerciales. Y yo creo que al final del día eso hay que reconocerle al secretario Guajardo y a su equipo, fue algo que lograron, no fue algo que se diera accidentalmente, sino fue algo que aún y cuando tenían en su contra muchos temas como los tiempos políticos, se fue logrando llegar a este punto para que fuera un acuerdo que siguiera beneficiando a toda la región.
¿Hay algo que te preocupe del sector automotriz? La calificadora Moody's decía que, pues bueno, al acuerdo al que se llegó podría ser negativo para el perfil crediticio de las automotrices. Mira, afortunadamente, creo que a lo largo del tiempo se fue platicando con la industria sabe qué tanto se podía endurecer la regla, sí es una regla más complicada, sí es una regla que tiene muchos puntos a estudiar y analizar, sin embargo, creo que sí es, definitivamente va a haber una reconfiguración en las cadenas de suministro, pero creo que es algo a lo que las armadoras podrán ajustarse, sobre todo tomando en cuenta los tiempos que les dan para el ajuste. Bien, pues entonces, en conclusión, hasta el momento lo que has revisado, ¿consideras un acuerdo positivo para los tres países? Sí, sin duda. Bien, pues seguiremos platicando más adelante contigo, si nos lo permites, para seguir analizando los detalles de este nuevo pacto trilateral. Será un placer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Hoyos, miembro del Grupo de Práctica de Comercio Exterior de Baker McKenzie. Muy buenas tardes. Que estés muy bien.